Amén. Va a cantar Rabani para que cante la alabanza. Está sentado. Aleluya. Ven, Rabani, para que te vean. Alabado sea Cristo. Amén. Aleluya. Hola. Hola, la paz, manita. Amén. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, que seamos y mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, que seamos y mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias. Amén. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Jesucristo para siempre. Que el Dios Todopoderoso pues le siga bendiciendo la garganta de nuestra hija y hermana Rabani. El Dios Todopoderoso pues me le siga dando a todos mis hermanos mucha sabiduría, y que en este día el Dios Todopoderoso, pues, como decía nuestro hermano William en el Ecuador, que nos abra, nos siga abriendo, porque Él lo está haciendo, que nos siga abriendo nuestro sentido para que cada día pues vayamos entendiendo el plan y el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Le agradezco infinitamente al Dios Todopoderoso, pues veo que el Dios Todopoderoso está ayudando mucho al hermano William, pues estamos conectados en el video, pues la exhortación que trajo está relacionada con algo que yo le tengo a todos mis hermanos hoy para que lo meditemos. Es algo, mis hermanos, que cada uno pues cojan su lapicero, cojan su mascota para que anoten algo que Dios me ha dado, que allá también en el Ecuador hay una hermana que me sigue a través de YouTube, y en una ocasión me dijo que hablara sobre algo acerca de este tema que traigo hoy, y veo que el hermano William trajo unos tópicos en la misma línea donde escribí esto hoy, y
El tema de lo que le tengo lleva como título la venida de Cristo. Dice la venida de Jesús por segunda vez. ¿A dónde? Si tienen un lápiz pueden ir apuntando. La venida de Jesús por segunda vez. Entonces hay una interrogante que dice, ¿a dónde? Entonces la respuesta está aquí anotada, donde puse a los apóstoles y a todos los que creyeron en su nombre. 120 fue el número que lo esperó como espíritu por segunda vez. Vamos a registrar las escrituras a ver si lo que estamos expresando, lo que Dios nos ha dado, verificarlo en las escrituras para que no se vea que lo estemos diciendo nosotros, sino que lo está diciendo las escrituras. Pero recordando, mis hermanos, que la Biblia posee una visión, porque contiene los planes de Dios, los planos de Dios, y todo lo que la Biblia contiene no es meramente letra. Por eso, si Dios no abre el sentido de lo que está escrito en nuestra mente, nosotros no vamos a poder entender lo que dice la palabra. El Señor nos viene ayudando, nos está ayudando y nos ha venido abriendo. Entonces esperemos que el Señor siga en esa misma línea, abriéndonos el sentido para que vayamos entendiendo y saliendo de la rutina. Porque el mundo que tenemos hoy reunido con la palabra tiene unas creencias en base a la venida de Jesucristo. Pero lo que vamos a verificar hoy por las escrituras nos da a entender algo muy diferente. Entonces la primera escritura está en los Hechos, capítulo 1, desde el versículo 6 al versículo 15. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 1, desde el 6 al 15. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Solete, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Amén. Esto es, mis hermanos, como dice aquí la primera parte que escribí, la venida de Cristo, la venida de Jesús por segunda vez. ¿A dónde? A los apóstoles y a todos los que creyeron en su nombre. Y los reunidos, estos 120 fueron los reunidos, los que esperaban a Jesús por segunda vez. Entonces, dice ahí la escritura
en el capítulo 1 de los Hechos ahí, dijo ahí la palabra que le hicieron esta pregunta a Jesús. Estos que le hicieron esta pregunta a Jesús todavía no estaban en el aposento alto, porque en el aposento alto estaban Pedro y los otros discípulos, pero estos que estaban reunidos con Jesús le hicieron esta pregunta, que si era el tiempo para restaurar el reino a Israel. Jesús dijo que no tocaba a ellos saber eso ahora, pero cuando viniera el Espíritu Santo, le iba a decir entonces, o le iba a dar esa respuesta que ellos querían. Entonces, después de Jesús decirle esto, dice que se le hicieron presentes dos varones con vestidura blanca. Estos dos varones con vestidura blanca que se le hicieron presente aquí a ellos, se ve como que vienen de otro lado, pero estos dos varones que hablan la palabra son Elías y Moisés. Bendito sea el Señor. Que también fueron aquellos que se le presentaron a aquellas mujeres cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, también fueron aquellos quien le dio testimonio de que Jesús había resucitado. Entonces, ahora dice aquí la palabra que una nube ocultó a Jesús y fue subido al cielo, y dijo que así como Jesús fue subido al cielo, así mismo vendrá. Pero hay algo, mis hermanos, que yo quiero que nosotros pongamos en práctica, que siempre le hablo a los hermanos de esto que se llama la razón natural, porque de las cosas espirituales se encarga Dios dárnosla a entender. Aquí habla la palabra, cuando la palabra dice que Jesús fue subido al cielo y que se ocultó de ellos, es natural que la humanidad, al tener contacto con la palabra, vea como cielo el espacio. ¿De dónde espera todo el mundo, todo creyente, a Jesús? Que venga del espacio. Porque al leer la Biblia, las escrituras, la palabra tocar y testificar del cielo, lo que se conoce como cielo es el espacio. Pero también se conoce cerquita de los cielos la nube. Entonces, como se espera a Jesús que venga en la nube, todo el mundo está en espera de que suceda una manifestación en ese espacio literal. Pero vamos a ir mirando las escrituras y vamos a ir viendo cómo Jesús se fue haciendo presente. ¿Qué pasa, mis hermanos? Para Jesús venir por segunda vez, tuvo que haber venido por primera vez. Es ahí donde ha habido la confusión. Que la promesa que Dios le hizo, o que Jesús le hizo a los apóstoles y a todos los que en ese tiempo fueron recogidos por la palabra, el mundo le ha echado mano a ese cuerpo, le ha echado mano a esa parte, y ahora han estado esperando lo que ya en aquello pasó. Entonces debemos de estar, hermanos, pendientes, muy atentos en esta edad que nos ha tocado a nosotros, porque nosotros estamos ahora en una edad que nos ha tocado para que nosotros pongamos en práctica lo que ellos pusieron en práctica. Tomamos de base la Biblia, tomamos de base lo que ellos hicieron, pero nosotros tenemos que enfocarnos en el compromiso que tenemos hoy con la palabra, porque Dios prometió a Israel un Mesías, y ese Mesías lo hablaron, lo predicaron todos los profetas. Todos los profetas venían hablando de esa manifestación, de ese nombre, de esa doctrina que venía llamada Jesús. Por eso dice la palabra en primera de Timoteo: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces miramos que Dios fue manifestado en carne, pero ¿cómo fue Dios manifestado en carne? Porque la palabra dice que quien se hizo presente en carne fue Jesús. Y tenemos aquí en el capítulo 1 de San Juan, el apóstol Juan inicia diferente a como inicia Mateo y a como inicia Lucas. Porque Juan inicia dando testimonio de Jesús como el verbo. Y dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Y este verbo se hizo carne. Pero ¿qué resulta? ¿Qué es lo que la humanidad entera cree que Jesús
¿Qué carne fue la que Jesús, como el verbo, se hizo? Hay una escritura que citó el hermano que dice que el que no confiesa que Jesús vino en carne es anticristo. Ahora, el mundo de las religiones, como usted ahora dice que Jesús no vino como un muchacho, no vino como un ser humano, para ello nosotros no creemos que Jesús se hizo carne, pero es una mentira, porque nosotros somos los que creemos que Jesús se hizo carne. ¿Por qué nosotros somos los que creemos que Jesús se hizo carne? Porque nadie confiesa a Jesucristo si primeramente Jesús no se hace carne. El apóstol Pablo dijo: si a Jesús conocí según la carne, ya no lo conozco así. Entonces el apóstol Pablo lo conoció primero según la carne. Lo difícil, hermanos, para la mente del ser humano es separar, como hemos venido diciendo, el verbo en el instrumento. ¿Qué quiere decir que Jesús se hizo carne? Le traigo esta parte para traerle la segunda parte, porque para Jesús venir por segunda vez, primero tiene que venir primera parte en carne. Entonces, todo esto, mis hermanos, para que nosotros meditemos y miremos el compromiso que tenemos hoy con la palabra y el mundo que Dios le ha permitido tener parte en la letra. Boca, déjame la bulla, por favor. Entonces, el mundo que tiene contacto con la Biblia no puede entrar, porque dice la palabra que el mundo no puede conocer el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad el mundo no lo puede conocer. Entonces Dios dice en 1 de Pedro 4:6 que Dios le permitió al mundo el evangelio predicado a los muertos para que sean jugados en la carne y vivan en el Espíritu según Dios. Cuando habla la palabra de que el evangelio fue predicado a los muertos, es que la Biblia, y lo hemos dicho en otra ocasión, cuando Jesús murió, se le concedió a José el cuerpo muerto, a José de Arimatea, se le concedió el cuerpo muerto, y ese es el cuerpo que el mundo tiene hoy de la palabra, no porque ellos quieren, porque eso es lo que Dios le ha dado. Entonces, quiero que separemos, mis hermanos, dos cosas que hay en la palabra, y es que una cosa es la venida de Jesucristo en Israel y otra cosa es la venida de Jesucristo a nosotros los gentiles. Lo que la palabra a través de la Biblia tenemos el Nuevo Testamento y tenemos el Antiguo Testamento. Todo lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento se realizó con ese grupo que en esa edad la palabra tenía propuesto hacer lo que dice la palabra, un pacto nuevo con la casa de Israel. Entonces, es ahí donde ha habido la confusión. ¿Y por qué digo que tenemos un gran compromiso con el mundo que tiene acceso a la palabra? Porque la palabra nos ha despertado a nosotros, está despertando a todo lo que la palabra nos tiene escuchando esta enseñanza. Es un plan de Dios que estemos así, escuchando su enseñanza. Nos está preparando la palabra, como estuvo Jesús preparando el grupo para hacer un trabajo en Israel. Hay una predicación que le hicieron los apóstoles, que lo vamos a ver más para adelante por las escrituras que le tengo, que lo hicieron los apóstoles estando Cristo en ellos. Pero le dejaba y le decía que ¿qué es Jesús venir según la carne? La predicación que tenemos hoy a la letra, la mente de todo ser humano lo representa como carne, porque la palabra dice que el hombre animal, el hombre natural, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Entonces, nosotros los seres humanos pertenecemos a un reino que se le llama el reino animal, y nosotros tocantes al conocimiento de Dios somos animales. Entonces, ahora Dios, a la palabra descender a la mente del ser humano, es la palabra, es el verbo lo que se ha hecho carne, porque la palabra se ha hecho un cuerpo con la interpretación que el mundo le está dando a la palabra. A esa interpretación le llama la palabra carne. Y lo podemos ver en Ezequiel, mis hermanos. La palabra no tiene contradicción. La palabra dice en Ezequiel que eso se cumplió. La profecía dijo eso allá, pero todo eso se cumplió en Jesús. Porque ese cementerio, ese valle de huesos secos era Israel. Por faltar Jesús, porque si usamos la razón natural, mis hermanos, una persona que no tenga Jesús está muerto. Porque Jesús dijo que él era la vida. Entonces,
no se usa muchas veces allá afuera la razón natural porque no está. Por ejemplo, Jesús le dijo a Marta: Marta, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, si Jesús ha llegado a una persona y Jesús está en una persona, no un decir, no un repetir, sino que esa persona haya pasado por el proceso de la evangelización de Cristo, venir como carne, crucificado, porque quien muere es Jesucristo, quien termina con el pecado en el creyente es Jesucristo, quien hace todo, la redención y todo es Jesucristo, porque es Jesucristo quien destruye al enemigo en el creyente para que el creyente quede libre y quede preparado para recibirlo a él por segunda vez como espíritu. Entonces, Ezequiel dice ahí la palabra que este era un cementerio, pero la palabra lo presenta y dice que este cementerio de huesos secos era el pueblo de Israel. Ahora dice la palabra: ¿vivirán estos huesos? Le dice el Espíritu, tú lo sabes, le dice Ezequiel al Señor. Ahora, pues el Señor le dice: ve y profetízale a estos huesos y dile palabra de Jehová. Y dice que entonces estos huesos no tenían carne, no tenían nervios, no tenían tendones. Entonces usted diría ahora, estos huesos, usted diría cada hueso, ¿quiénes son estos huesos? Bueno, cada creyente es un hueso. Pero al no tener la obra, a este creyente por la palabra, ahora hay que formarle, porque dice la palabra en Isaías que Dios le va a formar espíritu y que Dios le va a hacer una nueva carne, porque dice la palabra que iba Dios a hacer una nueva carne allá. Pero aquí ahora dice la palabra en Ezequiel que Dios le puso tendones, le puso carne, y después que le puso todo esto, le puso piel, y después que le puso todo esto, ahora sopló y ahora recibieron el espíritu de vida. Y dice ahí: y sabrán que yo soy Jehová cuando lo haga salir de vuestra sepultura. Pero hay la palabra de sí, todo esto literal. ¿Qué espera? ¿Dónde está la esperanza del mundo? La esperanza del mundo está en el cementerio. Cuando todo esto es la palabra la que tiene que hacer este trabajo, mis hermanos. Entonces, traemos de base y de ejemplo aquello para que nosotros miremos que la palabra está haciendo ese trabajo entre nosotros. Entonces, Jesucristo ha venido entre nosotros en carne. Y por eso le digo a mis hermanos, todo lo que dice la Biblia es verdad. Todo lo que dice la Biblia, todo lo que dice la Biblia se ha de cumplir. ¿Por qué? Porque Aníbal entonces tiene que mandarte la Biblia. La palabra tiene que cumplirse, porque nosotros no vemos muchas personas, por no entender este mensaje, por no tener el espíritu de este mensaje, muchos se levantan y ven como falso, porque ahora piensan que nosotros no creemos que Jesús vino en carne, pero es una mentira, porque nosotros estamos creyendo y creemos que Jesús vino en carne. Ahora, lo que no creemos es la carne de un niño, porque Jesucristo es el verbo, y eso lo dice la palabra, que Jesucristo es el verbo. Ahora, al Jesús venir en carne por primera vez, Él es quien quita del creyente la ignorancia, porque Jesús, dice ahí la palabra en Isaías 53, que Él vino para tomar todas nuestras enfermedades. Observen algo, mis hermanos. Cuando Jesús aparece en Israel, Jesús crece, se forma en Israel. Y después que Jesús inicia su ministerio, empieza Jesús una lucha en el pueblo. Porque ahora en el pueblo encuentra Jesús muchos ciegos, muchos cojos, muchos paralíticos, muchos lunáticos, muchas mujeres con flujo de sangre y tantas enfermedades, endemoniados. Pero ahora el espíritu del mundo ha confundido a las religiones, y todo esto que dice la palabra lo ven afuera, ignorando que el ciego, el cojo, el paralítico y el endemoniado es dentro de la misma confesación de la palabra que está. Cuando se habla de un cojo, se habla de un creyente. Cuando se habla de un ciego, se habla de un creyente. Cuando se habla de un endemoniado, se habla de un creyente. Entonces, esa es la razón, mis hermanos, que hoy tenemos que ir verificando las escrituras, mis hermanos. Nosotros miramos que cuando Jesús se hizo presente,
Todos los que tenían enfermedades, Jesús vino a curarlos, porque dice la palabra que Él vino para liberar a todos los oprimidos por el diablo, a todo lo que el diablo tenía preso. A eso fue que Jesús vino, porque por eso es que Jesús tiene que morir. No hay libertad sin la muerte. Por eso es que Jesús se ve pasando por un proceso de maltrato, de rechazo y al final llevándolo a la cruz. Pero ¿qué pasa? El mundo está repitiendo esta historia, pero que el mundo ve esto fuera del creyente. Entonces esto tiene que ir en el creyente, porque es Jesús en el creyente que va pasando por todos estos procesos. Entonces, muchas veces, y esto le digo a mis hermanos, para que nosotros meditemos, porque estamos frente a la palabra, y la palabra quiere que nosotros no, como oí una canción de una hermana que dijo del espejo, esta enseñanza es para que cada uno de nosotros nos enfoquemos. Para que si usted es cojo, Jesús está para darle la otra pata. Si usted es ciego, Jesús está para darle la vista. Porque muchas veces el hermano está cojo y no se da cuenta que es cojo. Muchas veces el hermano está ciego y no se da cuenta que el hermano está ciego. Muchas veces el hermano es un lunático y el hermano no se da cuenta que es un lunático. Entonces, a eso es que Jesús viene. Porque miren qué pasa, mis hermanos. Vamos a usar la razón natural. Vean bien. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta que nuestra compañera o nuestros compañeros roncan en la cama? Por ejemplo, ahí tenemos la hermana Aníbal y el hermano Ana. ¿Cómo la hermana Ana se da cuenta? ¿Cómo la hermana Aníbal se da cuenta si ronca? Nadie se da cuenta cuando ronca. Quien se da cuenta quién ronca es el que está al lado. Pero para usted darse cuenta que el hermano ronca, tiene que estar despierto. Entonces, ¿usted ve por qué es que Pablo se está dando cuenta que el grupo viene dormido? ¿Por qué es que Pablo le dice, despierten de entre los muertos y lo alumbrará? Cristo. Entonces, ¿quién es que lo está viendo a ellos durmiendo? ¿Es el apóstol Pablo? Entonces, ¿quién es el que tiene que ir mirando la situación y la condición de cada hermano hoy? ¿Es el que está despierto? Ustedes ven, mis hermanos, ¿por qué? Porque el amor de Dios es ese. El amor de Dios no es que nos creamos superiores a ningún hermano. El amor de Dios es que que si nos vamos a gloriar, que nos gloriemos en el Señor y que ninguno de nosotros nos creamos más de lo que somos. Sino, ahora, algo muy importante, mis hermanos, que quiero recordarles. Nosotros estamos aquí, no estamos aquí porque hemos venido. Aquí no hemos venido nosotros, ni estamos reunidos nosotros. Aquí nos trajo a esta reunión, nos trajo el Señor. Y cuando yo digo que el Señor nos trajo a esta reunión, no me refiero aquí a mi casa, ni me refiero a la casa del hermano Aníbal, ni me refiero a la casa del hermano Gabriel y la hermana Miriam, los hermanos del Ecuador. No me refiero a que estamos reunidos en esta forma de doctrina porque Dios nos ha permitido creer así. De no ser así, nosotros estuviéramos en política como estamos aquí ahora en República Dominicana. De no ser así, estuviéramos en un parque, estuviéramos en otras cosas, estuviéramos en otro banquete. Pero no estamos gozando con la palabra, estamos reunidos con la palabra porque Dios nos tiene aquí con ese propósito. Entonces, no deje que el enemigo le saque de su corazón que poco o mucho usted no está aquí porque usted quiere, usted está aquí porque Dios lo tiene aquí. Y un plan tiene Dios con usted. No importa que usted sea un niño, no importa que usted tenga 2 años, porque Jesús no nació de 30 años. Jesús no nació viejo. A Jesús hubo que engendrárselo a María. Y Jesús tuvo que ser enseñado, porque dice la palabra que el niño crecía delante de Dios y los hombres. Y dice la escritura que mientras el niño es niño, en nada difiere del esclavo y tiene que estar bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces Jesús, dice la escritura, mis hermanos, miren bien, para que nosotros meditemos. Cuando Jesús nace, a los 8 días, a Jesús hubo que llevarlo a que se hicieran lo que estaba establecido por la ley de Moisés, sea 2 palominos o sea 2 tórtolas. Y dice la palabra que a Jesús lo circuncidaron. Entonces Jesús no se circuncidó él. Ustedes pueden analizar si Jesús no se circuncidó él. Entonces, nosotros miramos que Jesús recibió el Espíritu Santo después que se bautizó. Entonces Jesús recibió el Espíritu Santo a los 30 años. Entonces usted se pone a decir, de los 30 años de los 30 años hacia abajo, Jesús era una cosa y el Espíritu Santo es otra. Entonces, para que ustedes vayamos observando las escrituras, mis hermanos, para que vayamos meditando que esto es una cuestión
de meditar. Esto no es una cuestión de que Jesús es el Espíritu Santo. Sí, Jesús es el Espíritu Santo, pero la palabra quiere dar una conciencia. Que cuando usted exprese algo de la palabra, usted esté consciente de lo que está diciendo. Que usted lo que tiene de parte de Dios, usted entienda que lo que usted tiene es de Dios y eso no se lo va a usted a dejar quitar de nadie, mis hermanos. Por eso le agradecemos a Dios que nos tiene en esta doctrina, nos tiene escuchando este evangelio, preparándonos para el trabajo que tenemos que hacer, mis hermanos, con los pueblos. Miren, hay una escritura que yo quiero que nosotros la busquemos, que está para que ustedes vean que la promesa que Jesús le hizo a los apóstoles y a todos los que estuvieron reunidos en ese tiempo, no fue a nosotros, sino a ellos. El mundo de la religión le ha echado mano a esto. Esto le traigo esto, mis hermanos, para que nosotros entendamos hoy cuál es el plan que Dios tiene con nosotros, para que nosotros entonces dejemos de ver el pasado, porque ya traemos al presente las escrituras para que nosotros miremos que los enfermos que se sanaron ayer con la sombra de Pedro no se van a sanar hoy con la sombra de Pedro, se van a sanar con la sombra suya hoy y con la mía. Los enfermos que se sanaron ayer es hoy que tienen la palabra que sanarlo a través de los hermanos que tengan esta enseñanza, a través de los hermanos que llevan esta enseñanza. Entonces usted tiene que estar consciente, porque si usted ahora, antes de leer la escritura, para que no se me vaya este razonamiento, mis hermanos, se lo voy a traer. ¿Usted sabe lo que es un hermano lunático en la palabra? Le voy a decir por qué. ¿Qué es lo que es un hermano lunático en la palabra? Miren, usted le pregunta a un creyente del sistema que si tiene a Cristo y le dice que sí. Al poquito rato, cuando usted sigue hablando con el hermano le dice, no, porque cuando Cristo venga es el que nos va a enseñar. Y entonces acá, ¿a quién tú tienes? Ahora, ¿qué pasa? Mediten en ese punto, hermano. Eso es la parte de afuera. En la parte de adentro ahora, un hermano entre nosotros, que ahora, dentro de la palabra, no sabe si tiene a Cristo o no tiene a Cristo. Entonces, ¿qué es ese hermano? Ese hermano es un lunático, porque entonces usted tiene que estar consciente qué es lo que usted tiene. Aquí, como le decía, mis hermanos, nosotros, no porque nos lo hayamos ganado, no porque nosotros hayamos hecho nada a favor de nosotros, sino que Dios en su misericordia nos ha permitido creer este mensaje, y ese es el trabajo que viene haciendo con nosotros. Entonces, le ponía eso de ejemplo, mis hermanos, para que usted evalúe la posición que usted tiene de Dios y no se deje quitar eso del enemigo. No deje que el enemigo intimide eso, sino que si usted es ciego, Cristo le va a dar la vista. Si usted es cojo, Cristo le va a dar el otro pie. Porque ¿sabe qué es un cojo? Un cojo es que tiene este primer testimonio, porque con los dos que se camina, y si usted tiene uno, nada más usted anda cojo. Usted no ven, mis hermanos, ustedes no ven que aquel cojo que tenía 40 años siendo cojo, observen algo que casi nadie medita en eso. Cuando Pedro y Juan le dijeron, no tenemos ni oro ni plata, lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús levántate, el hombre se levantó. Observen que el hombre no se fue corriendo para su casa, ni se fue corriendo para otro lado. La palabra dice que inmediatamente se levantó, se incorporó, entró con Juan y Pedro al templo a alabar a Dios. Porque ¿qué es lo que hace un hermano? ¿Qué es lo que hace un hermano cuando entiende la palabra? Cuando un hermano entiende la palabra, entra para afuera o sale para afuera o entra para adentro. Es para adentro que entra. Entonces, ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hombre con 40 años cojo pidiendo limona? Pues inmediatamente desde que recibió el otro pie, en vez de irse para su casa, entró para adentro, para el templo, con Pedro y Juan, dice la palabra. ¿A qué? Alabar a Dios. Entonces, a Dios no se alaba ciego, a Dios no se alaba cojo. ¿Por qué? Porque para alabar a Dios, porque la Biblia dice que Dios no oye al pecador. Y estamos hablando del pecador, no estamos hablando de un bebedor de romo, no estamos hablando de un borracho de afuera. Esto no quiere decir, mis hermanos, que eso esté bien. No. Lo que pasa es que ha habido una confusión en el ministerio del pecado. El ministerio del pecado produce todo eso. Miren, en el ministerio del pecado hay cojo, hay ciego. Esas son las enfermedades, mis hermanos, que dice Isaías 53, que Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades y que por su llaga nosotros fuimos curados. O sea, usted no es curado porque usted se fue, usted es curado por Cristo. Usted no es sanado porque usted haga algo. No hay una enfermedad, no hay
una cura que lo sane. El único que lo sana y que me sana es Cristo. Es Cristo el que paga la culpa suya y la mía. Es Cristo quien pagó, porque es quien vino para redimirnos de la maldición de la ley, cuando todos éramos débiles, cuando nadie podía hacer nada, porque dice la palabra que Dios buscó a ver quién podía hacer la obra y nadie daba, nadie pudo. Y dice la palabra que Él mismo decidió venir a hacer la obra. Y por eso Él descendió a la parte más baja de la tierra y nos ha dado esta oportunidad para nosotros entender esto. Seguimos, mis hermanos. Vamos a buscar una escritura que hay en San Juan 15, 26 al 27, para que ustedes vean a quién fue que Jesús le hizo la promesa. San Juan 15, 26 y 27. Dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviare del Padre, el Espíritu, el cual procede del Padre, Él le dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ustedes ven, mis hermanos, que para dar testimonio de esta obra hay que restaurar lo que vamos a ir buscando más adelante. Les traigo esta escritura para que ustedes vean esta promesa que Jesús le está haciendo aquí a los discípulos. No se le está haciendo al mundo de las religiones hoy. Como el mundo le ha echado mano a todo esto. Entonces, miren lo curioso, mis hermanos. Como todo predicador, para que se entienda la palabra, tiene que tener el Espíritu de Dios. Ahora el mundo ha confundido al mundo diciendo que tienen el Espíritu Santo. Pero miren, cuando ustedes usan lo que yo digo, la razón natural, la Biblia dice que Cristo no está dividido. ¿Y cómo está el mundo de la religión hoy? ¿Está cada quien dividido? Entonces, si Cristo no está dividido y ellos están divididos, eso es una señal de que Cristo no está con ellos. O sea, de que el Espíritu de Dios no está con ellos, porque Cristo está. Ellos tienen a Jesús, porque Jesús es la palabra. Lo que pasa es que ellos tienen a Jesús, pero lo tienen muerto. Porque tener la palabra sin la visión es tenerla muerta. Por eso es que cuando la palabra le habla de tierra, se van para afuera. Cuando la palabra le habla de cielo, se van para afuera. Cuando la palabra le habla de nube, se van para afuera. Pero la palabra está diciendo eso. Todo lo que dice la palabra es verdad. Lo que no es verdad es lo que ellos le aplican a la palabra. Porque, vean bien, mis hermanos, la Biblia dice en los Corintios que el hombre, que nadie conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en el hombre. Y nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios que está en Dios. Entonces ellos dijeron: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo para que estemos en el mundo, sino que ellos recibieron el espíritu que proviene o que procede de Dios. O sea, que para ellos recibir el espíritu de Dios, el Espíritu de Dios tuvo primero que, o sea, Jesús tuvo que eliminar en ellos el espíritu primero que viene en el ser humano. Vean bien, mis hermanos, hoy hay una confusión en el mundo entero, porque todo el mundo, y si ustedes quieren ver, ustedes nada más tienen que observar cualquier predicación. Es muy raro que un evangelista o cualquier tipo de predicación que predique, en la predicación usted no vea esto que dice, por ejemplo, usted ve Ura, Masaka, Kawasaki, Kasaka, Huasaka. Usted le pregunta, ¿qué dijo, hermano? No, es que Dios está hablando, que se necesita un intérprete. Pero, ¿y quién va a interpretar eso? Ni él mismo sabe, está diciendo. ¿Qué espíritu va a interpretar eso? Entonces, esto se ve, hermano, esto se ve como raro, porque se ve como que uno lo está criticando. No, esto es algo natural, que ustedes lo van a ver en todas las predicaciones. Lo que le quiero decir con esto es que este no es el espíritu que estos hermanos recibieron. Y ese no es el espíritu que nosotros hemos recibido, porque esa es la diferencia. ¿Por qué estamos entendiendo hoy la palabra de la manera que lo estamos entendiendo? ¿Por qué estamos seguros que lo que tenemos como Jesucristo es una doctrina? Es porque ese espíritu que recibieron los apóstoles nos ha asistido a nosotros y nos está asistiendo a nosotros, mis hermanos. Eso tenemos que creerlo sin dudar, para que, como dice la palabra, porque ningún incrédulo puede entrar a esta doctrina. Entonces, vamos a seguir para que ustedes vean. Vamos a otra escritura que hay en San Juan 16, versículo 7.
San Juan 16, versículo 7. Dice así en el nombre de Jesús. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Vean bien, mis hermanos, entonces este Espíritu que Jesús le ofreció a ellos, vean algo muy importante, mis hermanos. Aquí dice la palabra que Jesús se iba a ir y ellos no lo iban a volver a ver más. Entonces te diría, ¿para dónde se iba a ir Jesús que ellos no lo iban a ver más? Bueno, porque Pablo dijo que si a Jesús lo conoció según la carne, ya no lo conoció así. Entonces, cuando ahora vamos a entrar a una segunda etapa para que ustedes vean que los apóstoles, cuando recibieron el Espíritu Santo de verdad, entonces conocieron a Jesús ya no como Jesús, sino como Dios. Vamos a ver para que ustedes vean, mis hermanos, que esto es lo que se llama la segunda venida. Porque, vean bien, usar lo que se llama la razón natural. Para que ustedes vean, mis hermanos. Dice aquí algo que escribo. Dios es espíritu, no es hombre ni persona. Vamos a ver para que ustedes vean quién es el Espíritu Santo y por qué decimos que Dios no es hombre ni persona. ¿Qué dice la Biblia en San Juan 4, 24? Vamos a ver. San Juan 4, 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran es necesario. Se lo voy a leer desde el versículo 23, mis hermanos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tal y adoradores, busca que le adoren, que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vea bien entonces, aquí dijo la palabra que Dios es espíritu. Vamos a ver ahora otra escritura que hay en Número 23, 19, para que ustedes vean por qué es que decimos que Jesús es Dios, que Jesús es el Espíritu Santo y que Jesús es el que ha de venir. Y Jesús es el que está viniendo. Número 23. Número 23, versículo 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dijo aquí la palabra que Dios no es hombre. Entonces, ¿de dónde sale eso de que Dios es un Dios en tres personas? ¿De dónde sale eso de que Dios es trino? Los apóstoles nos enseñaron. Esta no es la doctrina de los apóstoles. Entonces, vamos para la segunda parte, mis hermanos. ¿Por qué le traje esa parte adelante? Para que ustedes vean que los apóstoles, el espíritu que recibieron, cuando recibieron el Espíritu Santo, no vieron a Jesús como Jesús, porque Jesús ya desaparece en la carne. Después que Jesús, observen, mis hermanos, que para Jesús hacer esta obra, Jesús tuvo que morir primero. Entonces, el mundo ve a Jesús muriendo solo. Nadie ve a los discípulos, ni nadie ve a estos 120 que están reunidos aquí en el aposento alto. Nadie ve que Jesús murió en ellos. Porque eso no se ve, eso es lo invisible. Eso lo va a ver usted cuando entienda la palabra. Eso lo estoy viendo yo porque Dios me lo va dando a entender. Entonces, Pablo dijo: con Cristo estoy crucificado. Pero nadie vio a Pablo en una cruz. Porque cuando crucificaron a Cristo, Pablo no estaba. Sin embargo, él dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy crucificado. No vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, si Pablo dice que Cristo vivía en él, no dice Pablo que Cristo vive en el cielo. ¿Estaba la esperanza de Pablo en el cielo, en el espacio? Él dijo que Cristo vivía en él.
Y entonces, oye, ¿en quién es que Cristo vive? No lo dude, hermano. Créalo. Cristo no está fuera de nosotros. Cristo está en nosotros. Lo que pasa que hay en hermanos que puede estar chiquito, hay en hermanos que puede estar bautizando, hay un hermano que ya que puede estar siendo Dios, hay en hermanos que ya es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús tiene diferentes manifestaciones y en cada hermano Jesús tiene una estatura. Por eso es que él dice que debemos los hermanos sobrellevarnos los unos a los otros, porque hay una enseñanza en los Efesios que dice la palabra que él le dio y le dio dones a los hombres y que estos dones eran para edificar el cuerpo de Cristo, para que todos llegaran a la unidad de la fe, a la medida de un varón perfecto, hasta que todos digan: ¿conoce usted al Señor? Porque dice que todos le iban a conocer, del menor hasta el más grande. Entonces en ese proceso estamos, mis hermanos, donde vamos conociendo esta doctrina, vamos conociendo a Jesucristo, pero que es un proceso. Uno lo están viendo de una manera, otro lo estamos viendo de otra manera, pero lo correcto es que permanezcamos en la palabra. Como dijo Jesús: si permanecen en mi doctrina, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, le damos la gracia a Dios que nos tiene en este lugar de la enseñanza, enseñándonos con este propósito. Entonces, vamos a seguir, mis hermanos. Aquí escribí algo donde dice: como Dios, este Espíritu, al recibirlo los apóstoles y todos los que lo recibieron como Espíritu Santo, quedaron reunidos con Dios, siendo Jesús Dios en ellos. Vamos a ver las escrituras para que no se vea que nosotros lo decimos. Cuando nosotros decimos que Jesús es Dios, es que la escritura es que lo demuestra. Vamos a los Hechos 5, 3, 4. Ya entramos en la segunda parte, donde Jesús va a venir ahora y cómo Jesús llegó a ellos como espíritu. Hechos capítulo 4, capítulo 5, 3 al 4. Amén. Hechos 5, versículo 3 al versículo 4 dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, ¿quién era que le estaba hablando esto a Ananías? ¿No era Pedro? ¿En quién estaba? Entonces, ¿en quién estaba Dios? ¿Estaba Dios en el espacio? ¿Estaba esperando Pedro a Dios en el espacio? Aquí dice la palabra que Dios estaba en Pedro. Porque ¿quién es el que tiene el poder para matar? No es Dios. ¿Qué le sucedió a Ananías cuando terminó esta conversación? ¿No dice la palabra que murió? Ahora, ¿quién lo mató? La enseñanza que estaba en Pedro. Porque ¿quién es el que mata y quién es el que da vida? Esta muerte no es el cuerpo físico, mis hermanos. Porque la palabra tiene que agarrar la obra de un hermano y destruirla. Para poderle dar vida a Ananías y a su esposa, había que matarle esa obra. Y por eso que inmediatamente quedaron frente al juicio de la palabra, quedaron como mentirosos y la palabra inmediatamente lo mató. Eso es lo que hace la palabra con el hermano. Cuando lo enfrenta a la obra, lo pasa por la obra, por el juicio, le mata para poderlo salvar, mis hermanos. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Por eso vemos aquí que estos individuos fueron enterrados inmediatamente. Pero es que eso es lo que hace Dios para poderle dar vida, porque la palabra, Jesús dice que Él mata y da vida. Por eso es que vemos, esto es algo difícil de entender, porque dijo ahí la escritura, si ustedes leen ese capítulo más para adelante, ustedes se van a dar cuenta que el mismo resultado que le pasó a Ananías le pasó también a la mujer. Entonces, les traigo esa escritura para que ustedes vean que Dios no estaba lejos en ellos, Dios estaba en ellos. Pero para Dios venir a ellos, Jesús tuvo primero que venir en carne, porque dice la escritura que antes de Dios está en el pueblo, quien estaba era Satanás pasándose por Dios, porque la Biblia dice que Él se siente en el templo de Dios.
Entonces, mientras usted está en el ministerio del pecado, usted no puede agradar a Dios, porque en ese lugar no está Dios, en ese lugar quien está es Satanás. Pero hay esperanza, mis hermanos, porque aquí es que Jesús viene. ¿A qué fue que Jesús vino? Y aquí es que Jesús viene a sacar a Satanás, a echar a Satanás fuera. Pero no es del espacio, es de la mente suyo, porque Satanás viene en la misma ley, en esa misma enseñanza, porque Jesús se lo dijo a aquellos que decían ser hijos de Abraham y que decían tener a Moisés como creencia. Jesús le dijo: el padre de ustedes no es Dios, el padre de ustedes es el diablo. Entonces, por eso ustedes van a observar, mis hermanos, que las escrituras que citó el hermano Aníbal y el hermano William ahorita son escrituras de meditarlas, mis hermanos, y todas estas escrituras que estamos tratando son de meditarlas. Mire por qué. Porque ya Jesús había profetizado, Jesús le había dicho a los apóstoles que se iban a levantar muchos falsos profetas, que se iban a levantar muchos falsos maestros y que se iban a levantar muchos anticristos. Pero esto no era afuera, esto era en el pueblo que estaban. Por eso es que dice la palabra: ellos eran de nosotros, pero se fueron porque no son de nosotros. Entonces, si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido entre nosotros, dice la palabra. Entonces, vean bien, mis hermanos. Si ustedes buscan en Google la palabra, ¿qué quiere decir la palabra anticristo? Si yo ahora le digo al hermano Aníbal que si él es anticomunista, yo le estoy diciendo al hermano Aníbal que él no es comunista. Si el hermano Aníbal me dice que él es anticomunista, me está diciendo que él no es comunista. Entonces, anticristo es todo aquel que no cree en Cristo. Pero hoy en día, el mundo entero tiene la Biblia en la mano y se ve de que creyendo en Cristo. Pero cuando este mensaje llega, no creen. Entonces, no creen en Cristo. ¿Qué son? Anticristo. Entonces, al no creer este mensaje, porque por eso es que Jesús dice que él no vino a condenarlo. Miren, mis hermanos, a veces hay hermanos que entran en contienda con el asunto de la salvación. ¿Y por qué yo le digo que usted tiene que estar claro y consciente que lo que tenemos es de Dios? Miren, hay una escritura que yo quiero que la meditemos, que está en San Juan 3, versículos 16 y 17, para que ustedes vean una obra preciosa que hay ahí. Una obra preciosa que hay. 3, versículos 17, 16 y 17, para que ustedes vean, mis hermanos, que la salvación no es por lo que usted haga. La salvación depende si usted cree o no cree. Aquí dijo la escritura. Y esto no dice que un día van a abrir los libros de un hombre baibú en el espacio, que va a abrir los libros y va a ver que usted hizo aquellos que salvó, que si no hizo. No, usted se va a perder de esta manera. Mira lo que dice la palabra. San Juan 3, versículos 16 y 17 dice: dice así, Nuri, 16, 17, 3. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora miren qué consiste la condenación. Vamos a leer el 18 para que ustedes vean en qué consiste la condenación. Dijo aquí que Jesús no vino a condenar el mundo, sino vino para que el mundo por él sea salvo. Ahora mira por qué es que la gente se pierde o por qué la gente se condena. Dice el versículo 18: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces esto no es porque usted diga, esto no es porque usted, aquí dice la palabra que si usted no cree en el nombre del Hijo de Dios, usted es condenado. Entonces, ustedes ven, mis hermanos, ¿por qué el mundo entero anda corriéndole al nombre? ¿Por qué el mundo no quiere creer en el nombre? Ni siquiera en lo natural. Porque la Biblia a lo natural se lo presenta a cualquiera, mis hermanos. Créanlo al 100%, mis hermanos, que Dios, eso de la doctrina de la Trinidad, eso es una doctrina católica. 100%, eso no tiene base bíblica. La doctrina de la Trinidad, si usted tiene Biblia, si usted se ha tragado el rollo, usted sienta al Papa, usted sienta al ministro, usted sienta a quien sea, y por las escrituras usted le demuestra que eso de la doctrina de un Dios en 3 personas es católico. Eso no es la doctrina de los hebreos. Esa no fue el evangelio que Jesucristo predicó. La doctrina que Jesucristo predicó es una,
es un nombre. Eso es amplio. Eso no es nada más empezarlo. Pero como hay que empezar por lo natural, ese es el nombre, dice la palabra. Entonces, vamos a seguir, mis hermanos. Dice aquí otra parte que escribí. A los 120 se le añadieron todos los que fueron recogidos en ese tiempo por la doctrina de Jesús. Dice ahí que a los 120, dijimos ahorita, que esos 120 se reunieron. Jesús le dijo, no me salgan de Jerusalén, quédense todos en el aposento alto. Y subieron ahí, y ahí estaban en el repartimiento del pan y el repartimiento del pan. Ahí en la oración dice la palabra, en espera de que esta obra llegara, de que llegara a ellos la promesa. Vamos a verlo para que ustedes vean cuándo llegó esto. Vamos a los Hechos 2 primero. Hechos 2. ¿Eh? Hechos 2. Hechos 2, 36 al 47. Pero antes de leer eso, mis hermanos, les voy a leer 2 o 3 versículos del capítulo 2 para que ustedes vean que ya esta persona aquí, al estar todos reunidos, observen que el Espíritu Santo no fue enviado a otro lugar. El Espíritu Santo fue enviado al aposento alto, porque dice que estaban reunidos esos 120 ahí, y como lengua de fuego llegó en ellos el día de Pentecostés, y dice que todos hablaban en lengua y que todos magnificaban a Dios. Entonces lo que ellos recibieron ahí fue el Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, dijimos ahorita la escritura que leímos de Ananías, que Pedro le dijo que ellos no mintieron a los hombres, sino a Dios. Entonces, dijo la escritura que leímos de San Juan 4, para que ustedes tengan una memoria, para que no se nos vaya a olvidar, para que esto quede grabado. Dijo ahí en San Juan 4 que Dios era espíritu. Entonces, no es Dios uno, el Espíritu de Dios no es otro y el Hijo no es otro. Porque si Dios es espíritu, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Y más para adelante vamos a ver que la palabra demuestra también que Jesús es el Espíritu Santo. Entonces, ahí dice la escritura, le voy a leer 2 o 3 versículos del capítulo 2 de los Hechos, antes de llegar al 36. Dice los 2 o 3 versículos del capítulo 2 del versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y cuando llenó todas las casas donde estaban sentados, y se le apareció lengua repartida como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu le daba que hablase. Entonces, ahí los 120 que estaban ahí, no se quedó uno fuera. Ahí todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, si fueron todos llenos del Espíritu Santo, cada hermano de esos no tenía un pedazo. Vean bien, mis hermanos, meditemos en esto. ¿Ustedes han oído alguna vez que una persona pueda tener un pedacito del Espíritu Santo? Por ejemplo, el hermano Aníbal tiene un pedacito, la hermana Ana tiene un pedacito, el hermano Gabriel tiene un pedacito del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en el hermano Aníbal, está en el hermano Ana, y está en el hermano Gabriel, y está en todo, y está en todos nosotros, entonces el Espíritu Santo, dijo ahí la escritura que leímos, que es Dios. Y dijo Pablo, el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruye a él. Entonces, Dios nos está dando a entender que Dios no está en el espacio, mis hermanos. Dios está entre nosotros a través de la enseñanza que por Jesucristo nos ha traído. Es ahí donde se cumple lo que Jesucristo dijo, que Él era quien nos dejaba conectados con Dios, porque dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. A eso fue que fue enviado Jesús, a rescatarlo a ellos y dejarlos reunidos con Dios. Por eso escribí aquí que a los 120 añadidos, que a los 120 se le añadieron todos los que fueron recogidos en ese tiempo por la doctrina de los apóstoles. Vamos a ver que dice ahí la escritura en los Hechos 2:36, para que ustedes vean cuántas personas se arrepintieron ese día, aparte de los 120. Hechos 2:36.
Y esta es una doctrina que los pueblos, aunque tienen la Biblia, no obedecen, porque aquí vamos a ver en esta escritura por qué todavía el mundo está en pecado. Porque ni siquiera las letras reciben a Jesucristo como el nombre. Hechos 2:36. Dice así: sepa pues ciertísimamente, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y le exhortaban diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en la oración. Y les sobrevino temor. Ellos me escuchan. Y les sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos los que tenían necesidad cada uno. Y perseveraban unánime cada uno en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y todo favor, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Entonces aquí dice la escritura que ese día ahí, después que Pedro se levanta y da el primer mensaje, ahí dice que, porque ahí habían personas de todos los lugares, mis hermanos, porque quiero darle este dato para que tengan una idea por qué surge el día de Pentecostés. Era una costumbre de todo judío, no importa dónde estuviera, llegar a ese lugar, porque los judíos hacen una fiesta, la celebran cada 50 años, especial, una fiesta especial conmemorando la salida de Egipto. Y para ellos eso era de doble regocijo, porque Jesucristo cumplía ese mismo tiempo de resurrección en ellos, y ellos estaban conscientes. Ahora, era obligatorio todos los judíos reunirse en ese culto, no una fiesta como el mundo piensa en Navidad, como el día de Pascua, no, es un culto donde estaban todos estos reunidos. Aquí, cuando ellos se reunieron todos, Pedro se para y le dice que ellos habían sido culpables de haber crucificado y de haber maltratado al Señor. Ahora esta gente se compujen, que quiere decir que se arrepintieron. Ahora le preguntan: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora Pedro le da la respuesta: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo, y sus pecados les van a ser perdonados. Ahora Pedro no lo mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que estaba en ellos, ya ellos sabían quién era el nombre del Hijo, sabían quién era el nombre del Padre. Amén. Pues déjenme ya, mis hermanos, esto es algo que es precioso, pero estamos limitados al tiempo. Así es, mis hermanos, que el Dios de paz y el Dios de misericordia le conceda. Le voy a citar esas escrituras para que ustedes las guarden en su casa y las mediten, para que ustedes la lean y vean el contenido. Dice: Jesús como Espíritu Santo pasó a ser Dios en todo lo que los recibieron. Las escrituras están ahí. Ahí esa escritura que leímos, después está los Hechos 6, del 7 al 8, Hechos 8, del 4 al 13, y segunda de Juan 5:20, primera de Juan 5:20, Romanos 9:5, y primera de Corintios 3:17,
que es la que dice que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Repítalas con calma, repítalas con calma, las escrituras. Amén. Dice la primera escritura, las escrituras que están ahí, los Hechos 7, 6 al 8, Hechos 8, 4 al 17. Dice: Jesús como Espíritu Santo pasó a ser Dios en todos los que lo recibieron. Entonces dice primera de Juan 5:20, Romanos 9:5, Primero, segundo de Juan. Primera de Juan. segundo de Corintios 3:17, donde dice que el Señor es el Espíritu, y allí donde el Espíritu de Dios está en libertad. Los Romanos 8 al 14, que dice que si no tenemos el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y el apóstol Pablo recibió por segunda vez a Jesús como Espíritu, Ananías, en los Hechos 9:10 y Hechos 9:20. Amén. Y Hechos 19, 1 al 6 y Hechos 10, 38 al 48. Amén, mis hermanos. Estas escrituras demuestran que Jesucristo es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones, mis hermanos, y que el Dios de misericordia le haya concedido la sabiduría. Si algunas cosas no las entendimos ahora, la palabra dice que lo entenderemos, pues. Amén. Amén.